Muy buenas, queridos y amados del Señor. Este humilde servidor últimamente ha compartido varios temas de cómo prepararnos para la crisis final, en base a lo que dice la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía más claramente en el libro Conflicto de los Siglos. Porque Dios no deja nada al azar. Dice la palabra de Dios que nada hace el Señor Jehová sin revelar a sus siervos los profetas las cosas que han de acontecer. Eso está en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. El Señor, cuando tiene algo que el pueblo, sus hijos deben saber, lo revela a través de las Santas Escrituras. Por eso debemos estudiar la Biblia. No debemos quedarnos solamente con lo que escuchamos, debemos estudiar el libro sagrado. La Biblia dice en Mateo 24:3, mirad que nadie os engañe, dice la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe. Porque la palabra de Dios revela las artimañas de Satanás, de cómo quiere seducir al pueblo de Dios. Y tú y yo, si verdaderamente estudiamos la Biblia, no seremos incautos, no seremos descarriados, pero hay que estudiar la Biblia, escudriñarla, meditarla, reflexionarla y pedir a Dios sabiduría para que nos dé entendimiento en base a lo que dice el Sagrado Libro. Porque ¿cómo sobrevivir en la crisis final, en los tiempos finales de la historia de este mundo? Pues conociendo y teniendo conocimiento de las Santas Escrituras, porque recordemos que si somos verdaderos hijos de Dios, guardamos sus mandamientos y respetamos la santidad del día sábado como Dios manda en su palabra, Dios nos bendecirá, guardándonos y protegiéndonos. Y recordemos que estamos al fin del cierre del tiempo de la gracia. Sí, debemos prepararnos para la segunda venida de Cristo, pero recordemos que antes de la segunda venida de Cristo existe el cierre de la gracia. Y ese cierre de la gracia es el que nos dice que tú y yo, si somos verdaderos hijos de Dios, si somos íntegros, si somos fieles, observando la palabra de Dios, guardando sus mandamientos, viviendo por un escrito está, entonces seremos sellados. Y para ser sellados, recordemos que debemos confesar nuestros pecados y ser sellados con ese sello santo, para ser dignos de pasar sin temor alguno, sin daño alguno por el derramamiento de las siete postreras plagas. Pero debemos tener una comunión con Dios, una relación, estudio de la Biblia, oración, testificación. Por eso este servidor comparte estos temas, porque dice aquí cómo pasar victoriosos o cómo sobrevivir en los tiempos finales. Y estas son instrucciones del Divino Maestro, dice Mateo 24, 4 y 5. 4 y 5, dice así. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La pregunta que le hago a usted, mi querido y querida, es, ¿estamos viviendo eso ahora en el mundo? Nada más miremos los países del mundo, las grandes potencias, cómo se declaran la guerra unos a otros. Nada más miremos lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que ha pasado en Venezuela, lo que pasa en Europa, en Rusia, en Ucrania, en tantas partes del mundo, en Israel, en Palestina. Pero aún en medio de esos conflictos, que los engaños no nos escandalicen ni nos paralicen.
Debemos seguir teniendo fe en las promesas de Dios, de que guardará y protegerá a sus fieles. Este mensaje también es para aquellos que no conocen estas verdades solemnes de la palabra de Dios. Estamos en un tiempo crítico de la historia de este mundo. Cristo viene pronto y debemos prepararnos. Su venida es inminente. No debemos pasar por alto lo que está sucediendo en el mundo. La Biblia enseña a las claras que hay un tiempo donde Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Y le está hablando a su pueblo, a los que hemos decidido ser fieles y leales a Él. Pero debemos ponernos al día confesando nuestros pecados, porque tenemos un digno representante en el trono de la gracia, Jesucristo nuestro Señor. Él dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestros pecados, pero debemos entregarle nuestros pecados, debemos confesarle nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es el abogado defensor. Si no confesamos nuestros pecados, no nos puede defender. La Biblia dice: si confesare vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Y segunda de Juan dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso dice Hechos 4:12. Entonces debemos estar en comunión con Él. Ahora vamos a leer Mateo 24, 6 al 8. Oísteis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio de dolores. La pregunta que yo te hago a ti, querido oyente: ¿está sucediendo esto en el mundo, sí o no? Sí, pero aún en medio de todo esto, que las crisis no nos agiten ni confundan, o nos lleven a un apresuramiento, porque aún no es el fin. Es tiempo de consagrarnos al Señor, volver a Cristo. Si alguna vez has pertenecido al movimiento profético adventista del séptimo día y por lo que sea te has retirado de la iglesia, es hora de volver, es tiempo de volver. Mañana puede ser demasiado tarde. Cristo te dice hoy: venid a mí, yo soy tu paz, yo soy tu castillo fuerte, yo soy tu roca, yo soy el camino, la verdad y la vida. Debemos consagrarnos al Señor, debemos volver a Él de todo corazón. Escucha la temática que se ha compartido a través de este canal que este servidor tiene para honra y gloria del Señor, que se titula Preparación o mensajes para el tiempo del fin. Debemos escuchar, pero también debemos escudriñar. Hechos 17:11 dice, no solamente, hablando de los bereanos, que no solamente escuchaban, sino que escudriñaban la escritura para saber si era verdad o era mentira lo que escuchaban. Jesús lo dejó bien claro en Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Primera de Juan 4:1 dice, probad los espíritus. Usted y yo debemos conocer las escrituras. Si no las conocemos nos van a engañar. Usted no debe vivir por lo que dice un pastor, usted debe vivir por lo que dice la palabra de Dios. Sí, hay que escuchar a los pastores, pero si no está acorde con la palabra de Dios, no debemos escucharlos. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, escudriñarlo todo y retener lo bueno. No es malo escuchar, pero si vamos a escuchar una temática del cualquiera, un líder espiritual, un pastor o lo que sea, debe de ser de acuerdo con la palabra de Dios,
o con un informe de un escrito está, o así dice el Señor. Eso es lo que enseña la Biblia. Jesús siempre habló con un escrito está. Mateo 24, 9 al 14 dice: entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y eso está sucediendo hoy día. Entre hermanos se odian los unos a los otros. Hay guerras, hay persecución, hay oprobio. Pero aún así debemos seguir firmes, aferrados de la gracia divina y pidiendo a Dios cada día de esa gracia para vencer, de esa sabiduría, de ese discernimiento para avanzar firmes, por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que diga un hombre. Es con un así dice el Señor. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto también está sucediendo. En las iglesias ya no hay el amor de Cristo. ¿Por qué? Por toda clase de maldad que está existiendo en las iglesias. En la profesa iglesia de Cristo hay mucha maldad, hay mucha mundanalidad. Y por eso muchas personas no creen el evangelio, pero les animo en el nombre del Señor. La iglesia no salva, salva a Cristo Jesús. Sí, la iglesia la dejó Dios para que la gente se congregue y aprendamos a vivir los unos con los otros, a congeniar los unos con los otros, a moldar los caracteres a imagen y semejanza de Jesús. Pero debemos de hacerlo conforme a la palabra de Dios, en amor, con humildad, respetándonos los unos a los otros, respetando el criterio de uno con otro. Eso sí, sin pisotear los santos preceptos de Dios, ajustándonos a las santas escrituras. Nosotros debemos amoldar nuestro carácter para vivir la cultura del cielo, no la cultura de este mundo. Y desafortunadamente, Palabras de Vida del Gran Maestro dice que la iglesia se ha hecho, en la iglesia ha entrado mucha mundanalidad, pero tú y yo debemos dar ejemplo, viviendo una vida piadosa, una vida que refleje lo que dice la palabra de Dios, un pueblo diferente, peculiar, hacedores de buenas obras. Eso dice la Biblia en Éxodo 19:5 y 2 de Pedro 2:5. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No debemos pasar por alto estas enseñanzas de la palabra del Señor. Es menester estudiar la palabra de Dios y pedir perdón por nuestros pecados y ponernos en comunión con el cielo. La palabra del Señor enseña que debemos estar en comunión con Dios. Mañana y tarde debemos buscarlo de corazón, tener una verdadera comunión, una verdadera relación con el cielo, porque Cristo viene pronto, su venida es inminente. Quiero compartir un texto que está en Colosenses 2:18 y vuelvo y recalco: mirad que nadie os engañe. La Biblia enseña que debemos conocer las Santas Escrituras para que nadie nos engañe. Dice aquí: que nadie os prive de vuestro premio haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos dejemos engañar con falsas predicaciones, porque la palabra de Dios por muchos está siendo tergiversada. Hay una iglesia que predica
el mensaje de los tres ángeles, la verdad del santuario, la verdad de la reforma pro salud, que hay un juicio investigador y que Cristo viene pronto y que debemos prepararnos. Debemos buscar esas características en la iglesia donde se prediquen nuestros mensajes. Mire lo que dice Segunda de Pedro. Quiero un momentito a Segunda de Pedro. No, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, y con este termino esta corta transmisión, deseando de todo corazón que escuche estos temas, escudriña la palabra de Dios, escudriña el libro Conflicto de los Siglos, para que tu mente sea abierta y conozcas la verdad y la realidad de lo que estamos viviendo y hacia dónde vamos y qué debemos hacer para prepararnos para ese gran día del Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Que la Biblia nos enseña y nos muestra lo que está sucediendo ahora en el mundo, y que Cristo está finalizando la obra de intercesión y en cualquier momento se para de su silla intercesora y va a dejar de interceder por su pueblo. Está esperando que tú te arrepientas, y tú, si no conoces este evangelio, búscalo y búscalo de corazón. El único día que Dios bendijo y santificó es el Santo Sábado, y hay una condenación, hay una advertencia para aquellos que se dejen engañar por el poder político religioso, o llamado de otra manera el cuerno pequeño o el papado, que instituyó el falso día de reposo, el domingo, que es marca de su institución. Y ese es llamado en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 13 y el capítulo 14, la marca de la bestia. Hay que tener mucho cuidado con eso. La Biblia nos enseña, nos advierte para ser guardados de ese mal. Miren lo que dice Apocalipsis 14. Voy a leer nada más el primer mensaje del primer ángel. Si aceptamos ese mensaje, seremos guardados de los dos siguientes. Porque lo siguiente es que dice: Babilonia ha caído. Que Babilonia ha caído quiere decir que Babilonia está siendo descubierta de todas las atrocidades que ha hecho en su historia. Y lo estamos viendo. La historia lo dice. Y el tercer mensaje dice que el que recibe la marca de la bestia y su imagen y la adore, recibirá el castigo junto con ella. Entonces, la advertencia está hecha. Y el mensaje que debemos aceptar es el mensaje que dice así en Apocalipsis 14, 6 y 7, que dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios no quiere decir que le tengamos miedo, es que le reverenciemos, que le adoremos, que le reconozcamos como el dador de la vida, el creador, el todopoderoso, que dio a su Hijo amado para pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y hay un día donde nos recuerda quién es el Dios creador, y es el Santo Sábado. Mi día santo, dice el Señor. Entonces, querido y amado del Señor, le animo en el nombre de Cristo Jesús. Cristo viene pronto, prepárate, búscalo, pero búscalo de corazón. Este mundo lo que ofrece es pura vanidad, tristeza y dolor. ¿O te parece muy bonito vivir esperanzado en la paz que este mundo promete y ofrece?
Este mundo va cada día de peor en peor, de mal en peor, y paz no va a haber por mucho que la busquen. Jesús lo dejó bien claro: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él es nuestra paz, Él es nuestra fe, Él es nuestra esperanza, es nuestra única justicia y nuestra única esperanza de vida. En este mundo no hay nada bueno. Sí, parece que todo es bueno y la gente se divierte y la disfruta, pero todo es vanidad, vanidad de vanidades, dice el predicador. Vamos a orar y le animo, comparte estos temas, son muy importantes. No solamente escucharlos, sino escudriñar la palabra de Dios. Le animo de todo corazón, compártelo y que sea de gran bendición para tu vida esta temática que ha sido compartida. Oremos. Querido y amado Padre que estás en los cielos, qué grato es compartir estos mensajes de tu palabra. Tú ya dejaste todo bien ahí escrito en tu palabra para que estudiemos, meditemos y reflexionemos y tomemos decisiones para vida y vida eterna. Ayuda, Señor, bendice estos mensajes. Mi único propósito, Señor, es, como dice tu palabra, vindicarte, honrarte, adorarte y glorificarte. Perdona mis pecados, limpia de mi maldad, y que tu Santo Espíritu guíe esta obra, Señor, porque ese es mi único deseo, ser tu humilde y fiel servidor, porque es necesario que otras personas conozcan este solemne mensaje. Padre eterno, gracias por Jesucristo nuestro Señor, quien dio su vida en la cruz del Calvario para darnos redención, justificación, santificación y la esperanza de vida eterna. Gracias por haber mandado al Santo y fiel Consolador, el Espíritu Santo, para que nos instruya, nos capacite, nos muestre, que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que nos muestre que tenemos un gran Salvador en el trono de la gracia, intercediendo a nuestro favor. Bendice a la persona que va a escuchar este mensaje y que sea, Señor, amonestada con amor, con humildad, y te acepte a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Padre eterno, en el nombre y por los méritos de Jesús imploro una bendición especial por todos aquellos que van a escuchar este mensaje, y que la honra y la gloria sean siempre para ti, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, Maranata, Cristo viene y debemos prepararnos para ese gran día. Hasta la próxima.